Proyecto final de semiótica. Presentado por Yesid Contreras, Leslie Rodríguez y Jamie Sotelo. Para el desarrollo del trabajo final de semiótica, hemos decidido escoger dos comunidades religiosas diferentes. La primera de ellas es una comunidad judía ubicada en el barrio La Alquería, donde se reúnen habitualmente a celebrar su culto. La segunda es la iglesia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la localidad de Chapinero, ambas en la ciudad de Bogotá. Contextualización. Iniciaremos analizando la comunidad judía. Esta se reúne todos los sábados en un salón ubicado en la Alquería. Este está ubicado en el segundo piso de una casa común, por lo cual no se puede identificar que allí se practica el judaísmo. No hay publicidad. Este salón comunal es pagado por todos los miembros. En esta presentación se analizará el Shabbat. El Shabbat es una profunda vivencia espiritual del pueblo judío que lo distingue a través de los siglos de la historia universal. Shabbat significa en hebreo reposo, descanso. Es ante todo una pausa para la elevación del espíritu. Mientras que por otro lado tenemos la iglesia de Lourdes, ubicada en Bogotá, donde se profesa la religión católica, en donde a diario se celebran misas que duran aproximadamente 1 hora, las cuales están llenas de diferentes ritos y simbologías propias de esta religión. Claramente desde afuera de este recinto se puede identificar que es una iglesia católica por la estética exterior de la iglesia. Actores. Tradicionalmente el Shabbat es una celebración personal y familiar. Sin embargo, la comunidad judía que hoy estamos analizando se reúne con todos los miembros de la misma, padres, madres, hermanos, esposos, hijos, amigos y todos los judíos de la comunidad para la celebración del Shabbat. Como podemos observar, esta comunidad el día del Shabbat se viste particularmente. Los hombres portan el talit. Este es un manto de oraciones que los judíos utilizan para cubrirse cuando asisten a las ceremonias. La parte esencial del talit son los tzitzit, los flecos rituales que deben colgar de los 4 bordes del manto, para recordar constantemente al hombre que debe observar las leyes divinas, es llamado el Eterno. La tradición sostiene además que este color es un reflejo del trono divino que se dice está decorado con zafiros. Originalmente, en la época de los templos en Jerusalén, el talit era el manto con el que los judíos se vestían. Posteriormente, el uso del talit era más común y cotidiano que ahora. En la actualidad, su uso se limitó a las sinagogas y a ocasiones especiales. Por otra parte, la obligación de vestir el talit solo se aplica a los varones. Este es un símbolo de la igualdad de los hombres ante Dios. El kipá, en hebreo, significa solideo y se refiere a la gorra que los judíos utilizan para cubrirse la cabeza. Esto con el fin de hacer una reverencia a Dios, de humildad y de respeto por los hombres. Mientras que dentro de los actores que hacen parte de la Iglesia Católica y de la misa se encuentran el padre, quien es la persona que dirige la misa, el monaguillo acólito, quien es la persona que ayuda para la realización de la misa, y por último los asistentes. Cada uno de los actores tiene determinadas formas de vestir. El padre siempre lleva sus vestimentas litúrgicas que lo diferencian del resto de la iglesia, como el uso de la sotana o la estola. El monaguillo también se viste diferente al resto de actores. Generalmente usa una sotana blanca que da hasta la altura de los tobillos. Y finalmente los asistentes a la Iglesia Católica suelen vestir de manera normal. Aunque esto ha cambiado con el paso del tiempo, como decía Silva en el texto de Ciudad Imaginada, cuando hablaba sobre la ciudad y nostalgia, donde el vestirse con las mejores ropas para ir a misa cada domingo junto a la familia parece una memoria del pasado. Sintaxis ritual. Al describir el ritual del Shabbat, es importante entender que se trata de una vivencia integral, personal y familiar. Cada acto de esta jornada tiene relación con el espíritu del día. Los principales ritos del Shabbat incluyen plegarias matutinas del Shabbat,
la lectura semanal de la Torá, que los católicos llaman Biblia, Kiddush y comida del día y estudio. En la primera parte, que explica áreas matutinas del Shabbat, estos son cantos para alabar al Eterno, que en el catolicismo le llamamos Dios. Aquí recitan el himno llamado Eshet Hail, en español una mujer virtuosa. Este canto analfabético es la finalización del libro de proverbios compuestos por el rey Shalom, Dios. La lectura semanal de la Torá. Aquí se hace una lectura de ciertos salmos, es una recitación de salmos. El Kiddush y comida del día, allí el padre recita el Kiddush bendiciendo sobre una copa de vino o jugo de uva y el pan. Esto simboliza la abundancia y la alegría. A continuación se describe el éxodo de Egipto y la importancia de un día de descanso como expresión de su verdadera libertad. Y por otro lado está el estudio. Aquí los adultos enseñan a los niños, miembros de la comunidad, la lengua hebrea y algunos cánticos judíos. Por otro lado, en la Iglesia Católica, quienes entran a la iglesia, ya sean católicos o no, saben que deben hacer silencio, haya o no haya misa, ya que en este tipo de iglesias la construcción acústica dentro hace que los sonidos tomen eco. También el silencio o el hablar bajo dentro de la iglesia se hace como símbolo de respeto para con quienes asisten a orar y para la iglesia como tal, que para muchos simboliza la casa de Dios. A diferencia de la religión judía, algo que se ve implícito en el ritual de la misa es el uso de la hostia y el vino. Si pensamos en una convención social, sabemos que el vino es una bebida alcohólica hecha a base de uvas y la hostia es un alimento litúrgico hecho a base de harina de trigo, pero entre religión católica estos dos simbolizan algo diferente respectivamente, donde la hostia es el cuerpo y el vino es la sangre de Cristo. Esto es de suma importancia en la religión católica, puesto que no todas las personas pueden acceder a comer estos elementos. Solo aquellos que se encuentran en paz de sus pecados lo pueden hacer y solamente mientras se celebra la misa. Técnicas corporales. Otra de las cosas que podemos analizar son las técnicas corporales, como el levantar las manos en dirección al cielo, el arrodillarse, el juntar las manos a la altura de la cabeza o la cara para orar, o el arrodillarse para entrar a la iglesia en símbolo de respeto. Y el dirigir el cuerpo siempre hacia el altar sin darle la espalda a este, el manejarse dentro de la iglesia de manera lenta, sin correr, sin prisa, etc. Con relación a las técnicas corporales, podemos evidenciar que son muy similares en ambos cultos. Como se puede observar en los videos, en la comunidad judía, la mayoría del tiempo se encuentran de pie y en una actitud de observación y respeto hacia quien ofrece y dirige el culto. También, al momento de la oración, se extienden los brazos como una señal de esperanza. Esto quiere decir que en ambas religiones se espera que el Dios o el Eterno, en el caso de los judíos, provea el futuro y la despensa para su pueblo. Miradas. En este apartado es posible definir, según el texto de Vázquez, que en ambos cultos podemos encontrar miradores por encima de los mirones. Esto quiere decir que todo el tiempo las personas se encuentran con la mirada fija hacia el culto, quien lo dirige, y en una actitud de respeto y atención, analizando todo lo que se dice y todo el entorno. Dentro del análisis de la mirada, uno de los que más nos llamó la atención fue la mirada encontrada en un cuadro que retrata a Jesucristo, en la cual podemos evidenciar una mirada firme que a la vez podría ser mirada de poder. Estética del lugar. Como bien se mencionó al comienzo del video, la comunidad judía celebra sus ritos en un salón comunal ubicado en la localidad de La Alquería. Al tratarse de un salón comunal, la arquitectura es la predispuesta por el salón, propiamente dicho, por la casa en donde se celebran los rituales. Interiormente, el espacio se decora con algunos escritos en hebreo, lo que simboliza su creencia.
También se predisponen los asientos necesarios para realizar el rito y se ubican de manera individual, de modo que cada persona asistente al culto tiene su propia silla para el momento del estudio. Adicionalmente se dispone de un atril donde se posa el dirigente del culto para dar la prédica y el análisis de las escrituras. Igualmente se dispone de un proyector de video beam para proyectar los cantos y alabanzas de manera que todos puedan participar. Por otro lado, la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, y como es habitual en la mayoría de templos consagrados al catolicismo, cuenta con una arquitectura gótica, es una construcción propia para realizar el culto, es decir, no contrariamente al culto judío donde se tenía que alquilar un salón. El catolicismo cuenta con sedes propias donde ejecutan su culto. Respecto a la estética interior del establecimiento, podemos decir que esta se encuentra adornada con vitrales que reflejan algunas escenas bíblicas, también estatuas de yeso donde se personifican grandes héroes y santos de la Biblia, igualmente cuadros y pinturas donde se retratan muchas más escenas y muchos más personajes tradicionales. Eh, es una distribución más centralista donde encontramos el altar, donde encontramos la figura de Jesucristo crucificado como gran signo del sacrificio que hicieron para limpiar el pecado del hombre. La disposición de los asientos en este caso es colectiva, es decir que en un solo asiento se pueden sentar más de 6 personas para disfrutar del culto en comunidad.